El Señor, pues, verdad, me pidió que abriera la palabra del Señor allá, verdad, en el libro de San Mateo. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. San Mateo capítulo 8. Bendito sea el Señor. Dios bendiga, verdad, hermano Gabriel, a toda su familia. Amén. La verdad que, ¿cómo le podría decir? Esto poco se ve en la iglesia, hermano, donde la familia se reúne para poder oír palabra de Dios, hermano. Yo lo felicito porque ese es lo principal, pues, verdad, en la familia, mantener a la familia unida y qué más, pues, en la palabra del Señor, que es la que convierte el alma. Así que vamos a leer San Mateo capítulo 8, dice como tema, Jesús sana a un leproso. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito en la letra así. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí que vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Sé que tú vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo, Señor. Que tu palabra venga siendo el bálsamo fresco, Señor, en la herida, en el problema, en el dolor, en la dificultad, Señor. En aquello que pueda estar estorbando a mi hermana y a mi hermano, Señor. Pero sabemos que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que penetra el alma, el espíritu y que llega hasta las coyunturas y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hoy, Señor, discierne el pensamiento de mi hermano, de mi hermana, y que se vaya, Señor, bendecido después de oír esta hermosa palabra. Desde ya te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Pueden sentarse, hermanito. Maravillosa la palabra del Señor en esta hora. Es un pasaje muy hermoso, pues ya muchos tal vez lo habrán leído, y si no lo habían oído o lo habían leído, pues vamos a oírlo ahora, hermanos. ¿Sabe de que Jesús acababa de dar aquel sermón en el monte, verdad? El sermón de las bienaventuranzas. Comienza hasta el 5, verdad, y termina hasta aquí, hasta el final del capítulo 8, hermano. Todo eso es el sermón de las bienaventuranzas. Todo eso, donde el Señor pues le enseña al pueblo pues cómo conducirse, verdad, en la iglesia de Dios, verdad, columna y baluarte de la verdad. Pablo le decía a Timoteo, yo te voy a enseñar, verdad, cómo debes de conducirte en la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y por eso estaban todos estos requisitos, verdad, que desde el 5:13, verdad, comienzan los requisitos, donde el Señor después le decía, verdad, que después de haberle dicho de que las bienaventuranzas, el pobre, todo aquel que sufre, bueno, hasta los que verdaderamente sufrimos persecución y maltrato, también les decía que nosotros éramos la sal de la tierra, verdad, de que tenemos que dar sabor, pues, verdad, a la vida de las demás personas, llevándole un mensaje de la palabra del Señor. Por eso es que la palabra es viva y eficaz. Y qué bueno cuando usted tiene, verdad, ese deseo, esa unción del Espíritu y una palabra, pues, le cambia, verdad, el pensamiento, como mi hermano decía, que el pastor le habló, pues, verdad, y le dio una palabra. Ese es cuando nosotros somos la sal de la tierra. Que le demos verdaderamente sabor y sentido a los que están alrededor de nosotros. Luego dice, verdad, somos la luz del mundo, tenemos que alumbrar. Dice que una luz, dice, no se ponen abajo, verdad, ni del almud, ni de la cama, sino que se ponen alto para que alumbre. Cuando está oscuro, pues para poder ver todas las cosas. Así es, la palabra nos alumbra nuestra vida, verdad, para ver qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos caminando en el camino del Señor. Por eso es que el Salmo 119, 105 dice, verdad, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque en aquel entonces se ponían lámparas, verdad, en los pies para poder ir en los montes, porque había muchas serpientes y cuando llegaban esas lámparas ahí, las serpientes, verdad, pues no llegaban al ver la luz. Entonces, así que podían alumbrar y no se podían caer en alguna situación.
También dice de verdad de que Jesús verdaderamente nos venía a enseñar la ley. Él no ha venido a quitar la ley, sino que ha venido a cumplirla. Estoy leyendo los temas de lo que son las bienaventuranzas que predicó, ¿verdad?, el Señor ahí en ese monte. Y dice Jesús y la ira, como quien dice, ¿verdad?, si venimos a presentar nuestra ofrenda al Señor, no vengamos enojados, ni vengamos, ¿verdad?, con resentimiento alguno ante la presencia del Señor. Dice que si ves, ¿verdad?, que si sientes que estás enojado con tu hermano, deja la ofrenda y ve a reconciliarte y luego presenta la ofrenda para que sea agradable al Señor. Qué bueno el Señor. Dice Jesús, y el adulterio nos enseña pues que no debemos ni adulterar, no solamente, ¿verdad?, el adulterio material y carnal que todos hablamos. También hablamos del adulterio de la palabra del Señor. Cuando nosotros le cambiamos el sentido o la forma o lo que quiere decir la palabra del Señor, estamos adulterando la palabra del Señor, y eso es lo más duro y más tremendo. El Señor hablaba también Jesús y el divorcio, ¿verdad? El divorcio no es permitido delante de Dios, aunque Moisés le dio, ¿verdad?, carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. Pero en la iglesia pues tiene que verdaderamente siempre, ¿verdad?, procurarse no poner y decir de hacer divorcio, hermano. Aleluya. Jesús y los juramentos, no podemos jurar, ¿verdad?, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios, ni por nadie, hermano, ¿verdad? Sino que tú sí seas sí y tú no seas no. El amor hacia sus enemigos. No tendremos ninguna recompensa si nosotros solamente amamos a los que nos aman. Tenemos que amar aún hasta a nuestros enemigos. Ahí donde Dios verdaderamente viene y da esa recompensa espiritual, y también pues las demás cosas vienen por añadidura. Jesús y la limosna, que es la ofrenda, pues es lo que hoy hemos puesto, es parte del culto y no lo podemos dejar de poner, hermano, ¿verdad? Es parte que sirve prácticamente para todas las actividades de la iglesia. Jesús y la oración, no podemos descuidar la oración. Tenemos que siempre estar orando en todo tiempo, dice el Señor, ¿verdad? Dice también Jesús y el ayuno. Cuando hagamos ayuno, pues, ¿verdad?, no se lo publiquemos a toda la gente, dice, ¿verdad? Lava tu rostro, hazlo. Y los ayunos primeramente son para poder romper la ligadura de impiedad, para poder quebrar el yugo de opresión, ¿verdad?, y para poder dejar ir libre a los quebrantados. Como quien dice, si estás enojado con alguien, libertarlo. Para eso son los ayunos. Tesoros en el cielo. Cuando nosotros le trabajamos al Señor, cuando nosotros le oramos al Señor, cuando nosotros caminamos conforme Dios, ¿verdad?, quiere que caminemos, entonces estamos haciendo tesoros en el cielo. Cuando hay alguna enfermedad, alguna dificultad, pues, ¿verdad?, en enfermedad pues, a la mucha gente casi no puede ni orar. Y muchas veces ni quiere orar. Pero por el trabajo, el servicio que tú le has dado al Señor, o todo lo que hagas en la obra del Señor, estás haciendo tesoros en el cielo, donde allá, ¿verdad?, ni los ladrones roban, ni el orín, ¿verdad?, ni el hollín corrompen allá. Bendito sea el Señor. Dice, gloria a Jesús. La lámpara del cuerpo, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Que no tenemos buen ojo, ¿verdad? Primeramente el ojo espiritual. Por eso es necesario que nosotros le pidamos al Señor que nos dé ojos y oídos espirituales para poder ver y oír cuando vengan los ataques del enemigo. Óigase que el enemigo no son las personas, son los espíritus inmundos que están y usan a las personas. Por ejemplo, en el hogar, pues, los celos es un enemigo, ¿verdad?, que en el hogar se mete mucho, bendito sea el Señor. Y los celos son terrenal, animal y diabólico. Entonces, tenemos que tener ojos espirituales para cuando veamos algo, pues que no nos dañe. Cuando oigamos algo, nos cuenten algo que no nos dañe. Y así, todas esas son las enseñanzas de la bienaventuranza. Dice, ¿verdad?, Dios y la riqueza. No podemos, ¿verdad?, amar a las dos cosas. Porque no podemos amar a dos señores. O amamos a Dios, por supuesto que Él le va a dar, ¿verdad?, siempre también sus bendiciones, ¿verdad? Pero nuestro amor tiene que estar primeramente para Dios. Hay que amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, sobre todas las cosas. El afán y la ansiedad, o sea, como quien dice, ¿verdad?, no nos enfrasquemos solamente a trabajar y nos olvidamos de la palabra del Señor. Estas horas de este culto que ustedes dedican estos días y los demás cultos que van a donde vayan y lo hagan, procúrenlo siempre hacerlo, no pierdan. Esta hora es sagrada para Dios primeramente y para usted. Cuando usted cumpla, ¿verdad?, este tiempo y viene a darle la gloria y la honra al Señor, entonces viene el Señor y lo va a mantener haciendo todo esto que le digo, la bienaventuranza, ¿verdad? Y el Señor quiere que usted venga ahorrando tesoros en el cielo y no tengamos esas ansiedades. Las ansiedades, pues, son muchas las que puede tener, ¿verdad?, el Hijo de Dios también, como las tiene el mundo, las tiene más todavía. Pero aún en el Hijo de Dios hay ansiedades. No, las ansiedades, ¿verdad?, dejemos que Dios haga las cosas como Él quiera. Nunca nos anticipemos a Él.
Dice, el juzgar a los demás, no nos está permitido juzgar a los demás, salvo que usted lo pueda juzgar en forma espiritual, o sea, con sabiduría y con la palabra del Señor, sin dañar y sin ofender, porque nosotros verdaderamente, dice el Señor, de que a nosotros como ministros nos ha puesto para poder juzgar a las 12 tribus, pero no podemos juzgar conforme ven nuestros ojos y conforme oyen nuestros oídos. El Señor lo decía en Isaías 11, de que el renuevo de Jehová, ¿verdad? Que sale del tronco de Isaías, que se hablaba de Jesús, no iba a juzgar conforme mira sus ojos, ni conforme oyen sus oídos, sino que va a juzgar conforme el Espíritu, conforme le da la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. La oración y la regla de oro. La oración, ¿verdad?, no debe de faltar, y la regla de oro es que yo hacer con los hombres lo que yo quiero que ellos hagan conmigo. Esa es la regla de oro. Si yo quiero que me bendigan, voy a bendecir. Si yo quiero que me respeten, voy a respetar. Si yo quiero que me obedezcan, voy a obedecer. Si yo quiero verdaderamente, como quien dice, lo que sembras, eso cosechas. Esa es la regla de oro, ¿verdad? Entonces, y no dejemos de hacer la oración. Oiga, la regla de oro es hacer lo que los hombres, hacer nosotros lo que los, ¿cómo se llama? Ya me voy, lo voy a leer. Y aquí. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Como quien dice, hacer, ¿verdad?, las cosas como tú quieres que te hagan los hombres. Así es la cosa. Yo quiero que me amen, tengo que amar. Yo tengo que me respeten, voy a respetar. Y así muchas cosas más, usted le puede ir agregando más. Le estoy hablando todo esto para que entendamos lo que el Señor, ¿verdad?, quiere decirnos en esta palabra que nos está dando en esta hora. Y dice, ¿verdad?, la puerta estrecha. Acordémonos que para entrar al reino de los cielos dice que hay dos puertas, una ancha y una estrecha. Y por la ancha pasan muchos, pero por la estrecha, ¿verdad?, no. Ahí por la estrecha le revisan a uno y le pueden, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, escudriñar todo lo que pasa, y si hay algo malo no lo dejan pasar. Aleluya. Cambio por la puerta ancha, cualquiera entra. Entonces el Señor, cuando nosotros aceptamos al Señor, ¿verdad?, comienza el camino, o la puerta comienza ancha, pero conforme uno va conociendo la palabra se va haciendo más angosta. Cuando venimos a sentir, dice Pablo de que la palabra ya no lo puede hacer ni para allá ni para acá, que su amor lo contriñe, o sea, ya no lo deja mover. Tiene que seguir adelante. Y cuando seguimos adelante vamos a encontrar un camino escabroso. El mismo camino que sufrió Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Él sufrió, pero él soportó todo eso y escogió el camino angosto, no escogió el ancho, o sea, la puerta estrecha. Por sus frutos los conoceréis. Toda la gente, esto es bien importante porque la mayoría de la gente siempre está pendiente de cómo nos comportamos nosotros. Conforme los frutos que nosotros demos, dignos de arrepentimiento, así nos va a juzgar a la gente. No solamente nos va a juzgar a nosotros, juzga a la iglesia que vamos, y principalmente juzga el nombre de Jesús de Nazaret. Porque cuando dicen, para ser cristiano como este, como esta, mejor no lo soy. Bendito sea el Señor. Dice, nunca os conocí. Cuando el Señor venga, si nosotros no hacemos eso, bendito sea el Señor, ¿verdad?, Él va a venir, y si muchos van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos sanidades, milagros, teníamos talentos, muchos dones, pero nunca cambiamos, nunca dimos frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor, cuando venga, dice que nos va a decir, ¿verdad?, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Nunca los conocí. Estando dentro del camino del Señor, por eso es que mucha gente se equivoca, porque cree que porque tiene un talento y Dios lo usa, cree que está bien con Dios. Pero muchas veces hay muchas cosas en sus corazones: ira, resentimientos, odios, celos, avaricia, malicia, malos deseos, malos pensamientos, ¿verdad?, palabras deshonestas que salen de vuestra boca. Ya no digamos las otras cosas que son más visibles, pues. Entonces el Señor quiere que usted y yo verdaderamente cuidemos, ¿verdad? Cuidemos para que Dios no nos vaya a hacer a un lado el día que Él venga. Bendito sea el Señor. Y después sale, ¿verdad?, los dos cimientos. ¿Dónde vamos y cómo vamos a fundar la casa? ¿La vamos a fundar en arena o la vamos a fundar en la roca? Yo les aconsejo que la fundemos en la roca, que es Cristo Jesús. El fundamento, dice Efesios 2:20, ¿verdad?, de que el fundamento es Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí está fundada toda la iglesia. Y Él es la roca principal, la piedra principal. Nosotros como piedra viva le tenemos que edificar casa al Señor para adorarle, para darle ofrendas y sacrificios, para la gloria y la honra al Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted ya conoce toda esta parte de la bienaventuranza, que son los que el Señor nos pide
y cómo también viene el Señor dándonos esa respuesta, qué es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que hacer algo verdaderamente para que ponga en alto el nombre del Señor. Entonces aquí dice que en el capítulo que hemos leído, dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. La gente estaba impresionada con la palabra que había oído, porque él había hablado con el Espíritu Santo, que es la sal de la tierra, que le pone sabor, que siente sabor. Usted cuando está comiendo su comida, si le falta salita, le pone su salita, ¿verdad? Y otros le ponen otros ingredientes, ahí chilito o pimienta, qué sé yo, ¿verdad? O mostaza o lo que sea. Pero le pone algo para que esté sentido sabroso. Entonces el Espíritu Santo eso es lo que hace. Dale sabor a la palabra del Señor y viene y redarguye los corazones, llega a los corazones. Había, ¿verdad?, mucha gente en ese sermón de la bienaventuranza y mucha gente le seguía, pero ahí había un leproso. Oiga, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Oiga, hermano, era bien, en aquel gran montón de gente, los leprosos no eran permitidos en ese grupo de gente. Los hacía a un lado porque la lepra era una enfermedad contagiosa y no eran, ¿verdad?, permitidos en la gente de Dios. O sea que este leproso llegó donde Jesús, de donde él había estado oyendo el mensaje, porque el mensaje de Jesús, pues en aquel entonces no había parlantes, ni había bocinas, ni habían, ¿verdad?, esas grandes cosas para poder, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, replicar el sonido, sino que Dios hablaba y a través del Espíritu Santo pues llega, ¿verdad?, a los corazones, llega al alma, llega al espíritu, llega al cuerpo y llegó también donde estaban los leprosos. La lepra es símbolo de pecado, de aquellas personas que están llenas de pecado, ¿verdad?, como aquella mujer prostituta, ¿verdad?, la Magdalena que le llaman, que perdón, que no quería, ¿verdad?, que tocaran a Jesús, porque él era una mujer inmunda. Pero esta mujer, ¿verdad?, vino, se le acercó al Señor, ¿verdad?, y fue la única que le enjugó los pies al Señor, ¿verdad?, se los lavó, y se los enjugó con sus cabellos. Enjugar quiere decir secar. Entonces, y el dueño de la casa no le había puesto a lavar no le había lavado los pies a Jesús, que era una costumbre allá en Israel. Entonces este leproso pues estaba, ¿de dónde apareció? Él ya había descendido del monte y había oído el mensaje, como cualquiera de nosotros está oyendo este mensaje, y hoy es necesario que nosotros vengamos al Señor. Podemos venir, ¿verdad?, con aquel temor porque le hemos fallado al Señor, venimos con pecado, venimos con aquella, Dios le bendiga, hermano, venimos con aquella, ¿verdad?, suciedad inmunda del pecado, porque todos sabemos cuando pecamos, hermano. No sé si le ha pasado a usted que cuando ha pecado hasta le da pena acercarse a donde está el Señor, donde está el púlpito, le da pena ya, se va uno a lo más lejos. Así estaba este leproso. Ya de por sí la gente no lo recibía. Pero el Señor dice que Él no hace acepción de personas. Y este leproso llegó, oiga, y dice aquí, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. No sé si dice bien la expresión, ¿verdad? Pero es como a alguien que tenga aquel temor, que tiene miedo de hablarle al Señor, porque sabe que, digamos, está inmundo, que no se le puede acercar, porque está lleno de esa enfermedad contagiosa y que es mortal, pues, ¿verdad? Que se caían los pedazos, ¿verdad? Las partes por pedazos del cuerpo se caía, la lepra, se desfiguraban todo. Imagínense esa escena donde el leproso se le acerca a Jesús y dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántas veces vosotros no habéis venido al Señor y has pecado y querés que te limpie? Yo he sido uno, hermano. Yo he sido uno. Y ahí andamos buscando que ore a alguien por uno y que si es posible Dios le dé una palabra, ¿verdad? Y le diga, ¿verdad? Dios te ha perdonado o Dios te hizo, o una visión, una revelación, lo que pueda hacer. A mí me ha pasado. Entonces, el mensaje de esta hora es que usted no tenga temor de acercarse al Señor. Venga como venga, no se quede.
Hay predicadores que dicen, si estás en pecado no vengas porque una pequeña levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿cómo te vas a limpiar, pues? Si tienes que venir donde está la palabra del Señor, que dice que la palabra es como jabón de lavadores, como lejía, que limpia y lava. Arranca todo lo sucio. Entonces, muchos de nosotros, tal vez no voy porque he fallado, no. Claro que te van a juzgar, te van a criticar, porque este leproso llegó con aquel miedo, pues, de que las demás personas lo vieran y lo juzgaran, aún el mismo Jesús. Por eso le dijo, ¿verdad? Señor, si quieres, puedes limpiar. No sé qué habrá hecho Jesús al verlo, ¿verdad? Al pensar, yo sé que es Dios y era hombre también. Pero ¿usted qué piensa? Oye, el Señor quiere que se meta eso en su cabeza y que usted no tenga el temor de acercarse al Señor. Porque el Señor jamás le va a negar nada. Más cuando usted se le acerca con un corazón contrito y humillado. Y muchas veces aquellas personas que vienen con más pecados, con más dificultades, vienen más sinceras que con aquella persona que tal vez se cree que está limpia, se cree que está santa, se cree que está haciendo bien las cosas. Pero este varón llegó, ¿verdad?, con aquel temor, acercándose al Rey de Reyes. Y esta parte también me recuerda cuando Isaías dice que vio el trono de Dios, dice, ¿verdad? Y dijo, he visto a Dios, he visto la majestad, he visto al Dios Todopoderoso. Y yo que soy un hombre inmundo de labios, que era malcriado, pues. Ya se creía un hombre muerto. Pero el Señor dice que mandó un ángel y el ángel agarró con una tenaza agarró ¿verdad? Una brasa, o sea, un ascua, dice ahí, ¿verdad? Y se la puso en la boca ¿cómo se llama? A Isaías. Y le dijo, ¿verdad? Hoy es quitado tu culpa y perdonado tu pecado. Muchas veces el perdón causa mucho dolor. Lo vamos a leer. Mire, Isaías capítulo 6. Bendito sea el Señor. Mire qué lindo. Lo voy a leer desde el 1, es algo larguita, pero lo vamos a leer de aquí. Dice aquí. En el 2 lo voy a leer. Bueno, lo voy a leer desde el 1 para que tenga todo el contexto. 6:1 de Isaías. Dice aquí. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y él, uno al otro, daban voces, diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Oye, hermano, vea qué poderoso es el Señor. Que el Señor no le importa cómo tú vengas. Cuando el Señor quiere limpiarte, Él viene y te limpia. Y este leproso, pues, tal vez sabía esto, había leído tal vez este libro, y llegó con temor al Señor para pedirle que le limpiase, para que lo sanase. Aquí Isaías era malcriado, era inmundo de labios. No solamente Isaías, todo el pueblo dice que era inmundo de labios. Pero él le tocó. En veces, imagínate que el ángel que es el ángel, que es el poderoso, no agarró las brasas con la mano, ni con las alas, digamos. Agarró con una tenaza, o sea que estaban calientes. Y para que esa brasa caliente, esa ascua caliente, tocara los labios de Isaías, era porque necesitaba, pues, ¿verdad?, una medicina fuerte que le limpiase todo, ¿verdad? Quemado. En una forma espiritual, pues. Así muchas veces a nosotros nos duele dejar las cosas que son pecadas.
Hay cosas que están adentro de nosotros que nos cuesta dejar, hermano. Y no es porque usted no quiera dejarlo, sino que existe un espíritu inmundo, como Pablo decía, ¿verdad? De que hay una ley, la ley de la carne, que también es espiritual, y como una ley es ley, tiene que cumplirse por obligación. Pero por eso vino la ley del Espíritu Santo, que es más poderoso que la ley de la carne, y aunque es espiritual. Y Pablo por eso decía que en su carne tenía lucha dura con su espíritu, porque la carne mira hacia abajo y el espíritu mira hacia arriba. Y él hacía el mal que no quería por el bien que quería. Pero después dice que cuando andamos en el espíritu, cuando tomamos la ley del espíritu, que es la más poderosa, quitamos todo eso. Pero es doloroso quitarnos las cosas que le gustan a la carne, que le gustan al ser humano, al hombre, a la mujer. Nos cuesta, nos cuesta. Yo podía nombrarles algunas, pero no, mejor que cada uno de vosotros piense cuáles son las cosas que todavía le cuestan que quitarse. Pero venga, acérquese al Señor. Como se le acercó este leproso y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Oigan, miren la respuesta que le dio el Señor Jesús. Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo, oiga, así como aquel ángel, ¿verdad? Llegó, aquel serafín, llegó y agarró la brasa con la tenaza y se la puso en la boca a Isaías. El Señor extendió su mano, ¿verdad? Yo con ojos de misericordia. Y hay una alabanza que dice, una mirada de fe. Esa mirada de fe la debe haber visto el Señor en ese leproso. Como el hecho de que usted esté hoy en esta noche aquí. Usted está aquí porque ha tenido algo de fe. Y sabe de que la palabra le alimenta su alma. Pero hoy le está diciendo que pídale al Señor que lo limpie. El Señor quiere, dice aquí, extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Oiga, y al instante su lepra desapareció. El poder de Dios. Mi hermano decía ahora, para Dios no hay nada imposible. San Lucas 1:37, no hay nada imposible para Dios. Aleluya. Cuando nosotros nos metemos eso en nuestro corazón y no hay nada imposible, nosotros no nos alertamos. Yo hoy que he andado de viaje tuve, digamos, una mala noticia. Pero dice la palabra del Señor, allá en el Salmo 112:7, dice así, que el Hijo de Dios, aquel que verdaderamente está buscando al Dios Todopoderoso, dice que ese no tendrá, dice, temor de malas noticias. Oiga, mire qué lindo. Salmo 112, versículo 7, dice, ¿verdad? Prosperidad del que teme a Jehová, aleluya. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Sí, que me dieron una, ya se la conté a mis hermanos, me dieron una noticia y a mí, y yo, porque es bien importante que nosotros nos probemos nosotros mismos con la ayuda de Dios. ¿Cómo te sentiste cuando te den una noticia, verdad? Que no es fácil, pues. No es fácil. Pero cuando yo la recibí con toda la naturalidad del Señor y dije yo, gracias Señor, porque estás adentro de mí. Si no lo hubiera tenido, pues hubiera tenido temor de la mala noticia. Pero hoy, hasta me río. Y digo, che, que para Él no hay nada imposible y puede quitar todo eso que pueda estar estorbando. Pero si no, tampoco. No voy a renegar contra Dios. No voy a blasfemar ni voy a darle despropósito. Vamos a hacer lo que hizo Job. Que Job, ¿verdad? Nunca le dio despropósito a Dios. Él siempre verdaderamente, el que estaba en aquella enfermedad bastante dura, pero nunca, ¿verdad?, acusó a Dios de que él le había hecho algo. Al contrario, estuvo verdaderamente su fe aún hasta por sus hijos, por su esposa, ya no digamos por las cosas materiales. El siervo de Jehová, dice aquí en el tema prosperidad del que teme a Jehová. Cuando uno teme a Jehová, entonces prospera en esa manera. Cuando vengan las malas noticias, dice, y no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está, dice, verdaderamente, ¿verdad?, firme, confiando en Jehová. Hoy es el momento que el Señor, ¿verdad?, usted le pida
que le dé esa prosperidad espiritual y que esté confiando. Como mi hermano cuando le dio la palabra del Señor y confió, bendito sea el Señor. O sea, que aunque los médicos ahí decían que si no hablaba el inglés no le pasaban el examen, pero él confió en el Señor. Uno, tenemos que verdaderamente aprender a recibir esas malas noticias. Duros. Noticias como, por ejemplo, se murió tu mamá, se murió tu hijo, se murió tu esposo, se murió tu papá. Tenés cáncer, tenés sida, tenés COVID. Y uno confía. En paz. Entonces el Señor, ¿verdad? Quiere que usted seas como ese leproso que llegó. Señor, si quieres, puede limpiarme. No lo obligó, no le pidió la fuerza. Nunca se le pide al Señor porque muchos de nosotros decimos, Señor, yo soy tu hijo, así que sáname. No, Señor. Yo sé que soy tu hijo, pero no te puedo obligar. No te puedo ordenar, pero te puedo pedir la misericordia. Y sé que eres un Dios misericordioso, que tú puedes hacer la obra en mí. Pero que se haga tu voluntad, como le dijo Jesús, no la mía. Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, sintió toda la carga de los pecados de cada uno de nosotros, y verdad, y salió sangre en vez de sudor, y él, verdad, se angustió y le dijo, Señor, si quieres, yo no quiero esta copa, pero que mejor se haga tu voluntad. Y así pasó. No estoy jugando a aquel que verdaderamente tenga temor, tenga miedo. Si Jesús tuvo esa angustia, tuvo esa aflicción, pero al final se consoló al tener la prosperidad espiritual y decir, Señor, yo para eso he venido. Si me toca que sufrir de esa manera, pues qué bueno. Lo quiso Job, lo quiso David, fue perseguido por el propio rey, lo quería matar y fueron años, pues prácticamente, de persecución. Pero él nunca, ni siquiera se vengó, lo tuvo 2 veces para poderlo matar. Y él dijo, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Ese es perdonar, aún hasta los enemigos. Y de ahí es donde viene la prosperidad espiritual. Y de ahí es donde viene verdaderamente y se mueve el poder de Dios. Porque Dios está aquí y Él quiere hacer la obra en tu vida. Dios quiere verdaderamente hacer ese milagro en tu vida. Yo no sé qué pueda estar pidiendo. Pero yo cuando veo la manifestación de Dios en cada uno de vosotros, me lleno de regocijo y digo, qué bueno, Señor. Qué bueno porque llegaste, te diste tu mano y sanaste aquel problema, aquella dificultad, sea espiritual, material, legal, física, económica, estudiantil, no sé qué tipo de problema puede tener cada uno de vosotros. Pero es necesario ir a Jesús y decir, Señor, si quieres limpiarme, límpiame. Y Él está ahí y te dice, sí quiero. Sea limpio. Y le da las últimas indicaciones. Y al instante su lepra desapareció. Es que ahí es donde se mueve el poder de Dios. El poder de Dios no se mueve porque muchos hacen un montón de ayunos y oraciones. Sí, se mueve el Señor, pero el Señor se mueve más en esa parte en que tú tengas la fe y te le acerques y le toques el corazón de Él. Y en el momento que tú le pidas, solo necesitan 2, 3 palabras para decirle, Señor, haz esto. Y Él lo hace. Dios quiere que tú confíes en el Señor. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y al principio del 6 dice, el que se acerca a Dios, que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No hay necesidad de tener otra cosa más que solamente la fe y decirle, este varón llegó con fe. Señor, yo sé que tú me puedes sanar. Me imagino que así lo decía en su corazón. Si quieres, puedes limpiarme. Él no anduvo dudando, con temor, pero le estaba diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Sé que tenés la autoridad. Sé que así le estaba diciendo, sé que eres el Dios de los cielos. Sé que tú has venido para podernos dar verdad, vida y vida en abundancia. Sé que tú eres el enviado, el Mesías. Eso le estaba diciendo en pocas palabras. Dígale usted, Señor, si quieres puedes limpiar. Y Él nos va a limpiar hasta de los malos pensamientos, los malos deseos, las avaricias,
Todas esas situaciones que dañan al ser humano. Porque ahora nosotros verdaderamente dedicamos más y ponemos las cosas materiales, pero nos olvidamos de lo que está dentro de nuestro corazón, como son las iras, contiendas, disensiones, odios, resentimiento, avaricia, malicia, malos deseos, malos pensamientos, ¿verdad? Mentiras y todas esas situaciones que a cada día la practica el cristiano. Pero mire qué lindo el Señor, le digo, aleluya, si quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. O sea que en aquel entonces, como todavía no había llegado la hora de Jesús, no era necesario que se hiciera, como quien dice, verdad, ese testimonio. Porque el verdadero testimonio iba a ser cuando Él resucitara después de haber sido muerto en la cruz del Calvario. Ese era el mejor testimonio. De ahí era donde ya podíamos testificar. Pero la gente, a través de lo que el Señor hacía, no se podía quedar así de paso. Verdaderamente a la que tenía flujo de sangre quedó al descubierto ante todo. Así quedó también aquella, ¿verdad? Aquella niña, la hija de Jairo, que ya había muerto y resucitó. Así quedó Lázaro también, que ya tenía 4 días de muerto y resucitó. Y toda la gente se oyó. Pero era necesario, como Jesús estaba en la ley y Él era la ley y también Él era la gracia. En ese momento estaba la transición de la ley y la gracia. Entonces ellos tenían que irse a presentar al sacerdote para decirle que estaba limpio. ¿Sabe por qué? Porque en la ley de la lepra, si usted se vaya en Levítico, el sacerdote te miraba y si tenías parches blancos, te decía, todavía tienes lepra. Entonces tenía que ir a presentar la ofrenda ante el sacerdote y el sacerdote tenía que declararlo limpio. Miren la humildad de Jesús. Aunque Él era el rey de reyes, el señor de señores, el sacerdote, según el orden de Melquisedec, no le dijo, yo soy el sacerdote. No, vete. Como que dice, cumplan la ley porque estamos en la ley. Y yo soy la gracia. Y aquel hombre se fue sano y limpio, llevó su ofrenda, me imagino, la presentó ante él para testimonio. Es como quien dice, bueno, que no eres el leproso, ya no tienes nada. Él tenía la obligación de declararlo limpio. Ahora no necesitamos un sacerdote terrenal, solo necesitamos al sacerdote principal que se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y Él te dice ahora, preséntate siempre. Cuando te presentas aquí al culto, ante el sacerdote terrenal, en este caso mis hermanos hacen las veces de los sacerdotes igual que yo también, para testimonio de nosotros. Y uno dice, verdaderamente el hermano está viniendo todo. Cada vez que hay culto, mira, ya cambió, ya es diferente. Ya casi no dice malas palabras. Ya no se comporta mal, ya no se enoja. Oye, poquito. Para testimonio. Nosotros damos testimonio de cómo viene cada uno de nosotros. Pero usted y yo somos responsables de cómo venimos ante la presencia de Dios. Amén. ¿Cómo ha venido? Venga como ese leproso, con humildad, a suplicarle, a pedirle al Señor, no a ordenarle, sino que a pedirle. Grande es la misericordia del Señor, que Él es amplio en perdonar y también Él quiere que nadie esté enfermo. Así que damos gracias a Dios en este momento. Vamos a hacer una oración, voy a hacer una oración por ustedes. Si ustedes quieren acercarse aquí, se acercan acá. Vamos a hacer esa oración. Vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Que nos sane. Acerquémonos como hizo el leproso, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero el Señor quiere que nosotros vengamos a Él y le pongamos todo. Y que quiera. Digámosle así. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual, Señor, hemos oído tu palabra, Señor. Después de conocer, Señor, todas esas bienaventuranzas, nosotros también queremos tener esas bienaventuranzas, Señor, que son, Señor, 3 veces bendecidos con la presencia tuya, Señor. Hoy en esta hora, Señor, te pido, te ruego y te imploro, Señor, que vengas, Señor, extendiendo tu mano, así como la extendiste contra aquel leproso, Señor, que vino con toda humildad y con toda fe a decirte, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Hoy, esta noche,
Este pueblo y yo, Señor, te decimos, Señor, si tú quieres, puedes limpiarnos, Señor. Sana a mi hermana, sana a mi hermano, sáname a mí, Señor, si tú quieres. Y yo sé que tú, Señor, nos has dicho en tu palabra, porque en esta hora hemos tomado tu palabra, que es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de filo, que tú, Señor, hoy en esta hora le dijiste a ese leproso, sí quiero. Y nosotros tomamos esa palabra y queremos ser sanos. Yo me pongo, Señor, la mano ahí donde está, Señor, mi dificultad, Señor, que el enemigo ha puesto. Si quieres, puede limpiarme, Señor. Yo sé que tú quieres, pero no te voy a obligar, ni te voy a, Señor, a ordenar, sino que te voy a pedir con misericordia, con humildad, Señor, creyendo que para ti no hay nada imposible.